cualquier proceso de reforma socioeconómica o cualquier estrategia de desarrollo que quiera llevar adelante América Latina, en primer lugar tiene que generar una profunda reforma de lo que yo llamo gobernanza, pero también espacio público. ¿En qué sentido? Me refiero a gobernanza, a la capacidad de conducir, de coordinar, de dar coherencia a un amplio heterogéneo número de actores con diferentes intereses, con diferentes objetivos, con diferente poder. Entonces, justamente es cómo repensamos el espacio público en América Latina. Necesitamos un nuevo espacio público con nuevos valores, que incluyen los valores públicos. Entonces, una de las preguntas que siempre me he planteado es cómo podemos innovar para abordar problemas complejos en América Latina, cómo puede ser el Estado más capaz de responder a estas necesidades emergentes, qué Estado futuro necesitamos, qué nuevas capacidades necesitamos para resolver estos problemas. Y justamente en este intento de tratar de comprender, yo hice un proceso inverso. Yo no estoy partiendo acá, lo que voy a presentar hoy no parte de la teoría, ¿no? Parte de estudios de caso de América Latina que traté de identificar cuáles eran los factores de éxito de determinadas políticas públicas, desde los más diversos sectores, políticas públicas como la trazabilidad en Uruguay de la carne, que si bien no es un tema de seguridad alimentaria, sino es un tema de que los sectores económicos evadían al fisco, los grandes productores rurales no le pagaban lo que correspondían a los pequeños productores, había una gran desigualdad. También temas como la ley de suelo, la erosión de suelos, que Uruguay, a partir de una gran transformación productiva, de la producción de soja y de la producción forestal, generó una gran erosión del uso de los suelos y el gobierno se empieza a plantear, tenemos que valorizar nuestros recursos naturales, esos son los recursos naturales que tiene América Latina, y cómo podemos generar una ley que controle el uso de los suelos. También desde otras experiencias desde América Latina traté de identificar otros casos sobre el mapa, en un estudio sobre la gestión de los recursos hídricos también en América Latina, y tratando de identificar, no ya desde la teoría que tenemos, sino desde nuestras propias realidades. Y ahí, una de las cosas que en este proceso me encontré con el pragmatismo, pero mi aproximación al pragmatismo no es porque yo haya leído el pragmatismo antes, es porque en todas las entrevistas que hice a todos los actores, y a los focus group y a los espacios de investigación, todos me señalaban lo mismo. Nosotros tenemos capacidad de ser pragmáticos, de abordar la incertidumbre. Entonces, eso me llevó a tratar de indagar cómo podemos generar un nuevo marco conceptual y teórico para entender, ¿no?, los problemas y cómo América Latina podría, de alguna forma, repensar las formas que diseña y elabora políticas públicas. Y acá hay una cuestión que es muy importante, que se dijo en el panel anterior, que la forma que tenemos de resolver problemas públicos es muchas veces muy racional, muy lineal, muy cientificista. Y muchas veces el tema central es el gran divorcio entre, por un lado, lo que es la política y lo que es la ciencia. La ciencia, o sea, las ciencias en general generan conocimiento, la ciencia política también genera conocimiento, pero no hay un diálogo con la política. Los políticos, como señalaron en el panel anterior, intuitivamente generan una serie de, terminan tomando decisiones, tienen sus propias cosmovisiones de la política y terminan impactando en las políticas que se toman adelante en América Latina. Pero a su vez, en este proceso, no es que estemos ausentes de cosmovisiones de la política, están también las cosmovisiones de los organismos internacionales. Y hay una amiga que siempre dice que la comunidad epistémica más exitosa en toda América Latina es la de las políticas sociales que se implementó en los 18 países de América Latina sin tener en cuenta las realidades de cada uno de los países, con una cosmovisión muy clara, de qué era la pobreza, la cosmovisión de la pobreza. Si considerás que el pobre es aquel que no tiene las necesidades básicas
políticas insatisfechas, construís un marco conceptual, construís unas bases de datos impresionantes en cada uno de los ministerios de desarrollo de toda América Latina por esa construcción intelectual. Pero nosotros, como ciudadanos, no tuvimos capacidad reflexiva de pensar, ¿no?, ¿qué significa la pobreza? Podemos tener otra concepción. Si yo considero que la pobreza está en no tener educación, en no tener salud, en tener recursos, quizás hubiéramos construido otras bases de datos y otros valores. Entonces, lo que yo quiero plantear es que la ciencia no es aséptica de valor. Entonces, en este proceso, ¿por qué me acerqué a Dewey, que me pareció muy interesante? Porque no es solamente lo que señalaba Dewey en la construcción del espacio público. Él lo que planteaba, sí, justamente, los problemas no existen afuera, nosotros los construimos. Pero ¿cuál es la diferencia? Es la construcción interactiva de los problemas. Esta es la diferencia. Y hay otro concepto que también está muy asociado con el concepto de Dewey, que es de Ostrom. Ostrom, que creó el concepto de coproducción, Ostrom en la década de 70, cuando la policía de Nueva York la convocó para resolver un problema de seguridad, ella decía, no lo van a poder resolver solos de forma jerárquica, tienen que incorporar a la ciudadanía y reflexionar sobre los temas de seguridad. Pero hay otro concepto más importante, que es el de gobernanza policéntrica. Él dice, ella lo que planteaba, que con el conocimiento es tan contextual y las propias realidades son tan diferentes de cada uno de los espacios, que yo tendría que darle autonomía a cada una de las diferentes células que ella le llamaba, para poder resolver el problema contextualmente, conjuntamente con los actores. Entonces esto estoy un poco transitando del concepto, bueno, de gobernanza, que desde el que siempre, hace muchos años, ¿no?, del que participé y el que estuve teorizando, a repensar un nuevo espacio público en América Latina, donde uno incluya básicamente la dimensión de valor público, de bienes públicos, porque una de las cosas que se ha perdido en América Latina es el rol del Estado en cuanto garante de los bienes públicos, de los bienes comunes. Entonces yo creo que ahí hay una necesidad de repensar, y esto es por ahora muy normativo, o sea, la necesidad de pensar un espacio y la construcción del espacio público. Entonces, una de las cuestiones que primero quería... No, me equivoqué de... No es cierto. Perdón. Ay, ¿dónde está? ¿Se ve? Una de los primeros desafíos que tenemos es por qué necesitamos un nuevo abordaje de políticas públicas, un nuevo abordaje desde el espacio público y desde América Latina. Una de las cuestiones es que necesitamos pensar más sistémicamente. Acá yo tomo mucho del pensamiento de Matus y me parece muy interesante que lo hayan introducido en la sesión anterior, porque no solamente los problemas están interconectados, no solamente los problemas están inconectados, sino que enfrentamos altos niveles de incertidumbre, altos niveles de ambigüedad. Y también hay otra cosa, que generalmente cuando nosotros analizamos los problemas de una forma muy científica, no incorporamos la dimensión de valores, no incorporamos la dimensión de conflicto de los actores que están presentes en el proceso político. Y también no incorporamos lo que es lo desconocido, o sea, no somos buenos en reconocer que no sabemos. Entonces, muchos conocimientos no los tenemos. Y por otro lado, no desarrollamos un conocimiento contextual. Se buscan leyes universales, donde se buscan instrumentos en América Latina iguales que se aplican en todos los espacios sin considerar el contexto, sin considerar la historia, sin considerar la geografía. Entonces, justamente uno de los conceptos centrales es cómo empezamos a aceptar esa imperfección, ¿no? Intentar, bueno, no tenemos soluciones perfectas, pero sí cómo podemos empezar a abordar estas realidades complejas. Entonces, en este proceso es que estoy trabajando en un marco conceptual que surge de los casos de estudio, pero bueno, que está en proceso de construcción, y bienvenido todos los aportes y todas las críticas que se puedan hacer.
Uno de los primeros, si uno ve el cuadro, uno de los primeros puntos es que justamente nosotros cuando enfrentamos problemas complejos no tenemos capacidad de reducir la incertidumbre, la ambigüedad. Entonces el problema es cómo empezamos a pensar y a generar políticas desde una perspectiva diferente. Entonces, generalmente, en el diseño de políticas dominantes en América Latina, siempre hay construcciones que vienen desde, o muchas veces, como les planteaba, muy jerárquicas, muy hacia arriba, pero no hay una construcción reflexiva de todos los actores que participan en el proceso. Y eso es un poco lo que yo les señalaba como una reconsideración, una reconstrucción del espacio público y de cómo se genera política. Entonces, acá yo me voy a referir a un caso muy interesante del programa MAPA, de la gestión, que es un programa chileno que trata de gestionar los recursos hídricos en la cuenca del Maipo. Entonces, ellos se planteaban cómo podemos hacer dialogar la política y la ciencia nuevamente, porque en definitiva nosotros tenemos muchísima información sobre la cuenca del Maipo. Tenemos grandes bases de datos sobre la evolución de los suelos, de las lluvias, pero en realidad nadie usa esa información y ni se usa para la toma de decisiones. Entonces, en este proceso fue muy interesante porque ellos lo que consideraron como factor central es, yo tengo que considerar, yo tengo que empezar a identificar cuáles son las incertidumbres de los actores que están involucrados en la cuenca, y hicieron una serie de talleres colaborativos para tratar de entender cómo ellos veían el territorio y qué incertidumbre tenían los actores. Y acá es importante, porque cuando se habla de pragmatismo se parece que el poder no existe. Y acá en el mapa estaban incluidos todos los actores, desde los mineros a los grandes productores, hasta las ONG, hasta Greenpeace. Estaba completamente todos los actores. Y en otros procesos que también he analizado en Uruguay, también. El problema es de qué enfoque y de qué forma se convoca a los actores a dialogar. Y en este proceso ellos lo que identificaron, dos grandes incertidumbres, el tema del cambio climático, pero a ellos les preocupaba mucho más cómo se usaba el suelo, cómo se regulaba y cómo se distribuía el uso del suelo, como elemento para abordar el tema del cambio climático en el territorio. Entonces eso fue muy interesante porque eso llevó a que la construcción de conocimiento no fuera ya desde el grupo de académicos que consideraba que era el problema de la cuenca del Maipo, sino de lo que los actores que estaban involucrados en el proceso consideraban que eran relevantes. Y también estaban incluidos actores políticos, ¿no? Entonces ahí yo creo que acá es un tema que yo siento que planteo como central, que es la capacidad reflexiva. Cuando uno se plantea sobre problemas inciertos y complejos, es que no hay en general consenso sobre el problema. Hay varios enfoques de un problema y hay varios caminos para poder abordarlo, ¿no? Y siempre, acá decía Matus, pensar antes de actuar, gobernar el futuro. Y si no sabemos, improvisemos, pero actuemos de alguna forma en la planificación. Que él lo decía con otras categorías, pero justamente es la capacidad reflexiva de entender el problema, de reconocer los diferentes enfoques, de conectar, de negociar, de flexibilizar, ¿no? Entonces, de identificar qué líneas posibles son y encuadrar una. Y acá viene un tema central, que es en esa dimensión del encuadre futuro tienen que estar incorporados los políticos, de alguna forma. Porque, por más que en la cuenca del Maipo los actores relevantes se hayan organizado y hayan participado en estos talleres, pero los principales decisores políticos no entienden este proceso, más vale no hagamos el taller. Porque la gente sale decepcionada, porque después nada de lo que se le
se le planteó en ese taller se lleva a la práctica y generamos, como yo siempre digo, unas ciencias sociales extractivistas. Sacamos conocimiento, pero después no llevamos a resolver problemas. Entonces, acá es un tema central, es cómo en este proceso de capacidad anticipatoria, reflexiva, empezamos también a incluir la dimensión, ese diálogo entre política y ciencia, y también acá hay un gran rol de la universidad en un gran cambio de cómo genera conocimiento también, porque generalmente cuando yo estoy en los congresos de política pública, siempre es el problema del político que no escucha a la ciencia, pero yo creo que tampoco la ciencia escucha a la política. Entonces yo creo que va desde los dos lados. Entonces yo creo que acá hay un tema que es central, que es esa capacidad reflexiva, y en este proceso de entender la capacidad reflexiva es que empecé a leer a Dewey, ¿no? Y su capacidad pragmática, y sobre todo el método reflexivo de Dewey, que a mí me parece muy interesante, porque él planteaba no solamente que el conocimiento se produce con la acción, que los problemas no existen por sí mismos, sino cómo los actores entienden el problema. Hay una dimensión central, que es la interacción, la coproducción, la cocreación, como la quieran llamar. O sea, construcción de conocimiento siempre hubo. Y siempre la construcción de conocimiento, por más que nosotros no lo quisiéramos aceptar, siempre la construcción alguien la hace. Si no la hace el gobierno, la hacen los organismos internacionales. Alguien termina teniendo una construcción, una visión del tema, y eso se traduce en políticas y en determinados instrumentos de acción. Y después él planteaba, muy interesante, esto es del año 1937, planteaba no solamente la necesidad de ese diálogo, de esa interacción para la comprensión del problema, sino también la segunda fase consiste en la formulación de hipótesis posibles de solución e imaginar otras líneas de acción, dado que la realidad es incierta y es ambigua, ¿no? O sea, este concepto que nosotros planteamos hoy, el siglo XXI, es mucho más complejo, y en realidad el cambio climático, o sea, ya en el siglo pasado se planteaba, lo que pasa es que nuestra concepción muy racional, positivista, nos impide ver esa complejidad, las diferentes posibilidades y que hay diferentes caminos de acción. Y a partir de ahí, de esa interacción entre ese diálogo y esa imaginación de posibles situaciones, la fase final es la prueba experimental. O sea, hay que llevar acciones a cabo para ver si eso es posible y tener capacidad, flexibilidad para poder poder ir cambiando cómo podemos llevar adelante este proceso. Nosotros, por ejemplo, yo los dos casos que yo le señalaba, tanto como la ley de suelos como la de la trazabilidad, en la ley de suelos, por ejemplo, un día el ministro le planteó a un director, en realidad en Uruguay es muy importante el tema de los bienes públicos y este ministerio va a hacer un hincapié en lo ambiental, en la conservación del suelo. Entonces la directora dice, no tengo, ahí reconocer, aceptar la imperfección, no tengo la más mínima idea cómo puedo hacer esto. Entonces, ¿qué hizo? Convocó a gente de la academia, de diferentes espacios, y empezaron a identificar de qué forma yo podía lograr hacer una buena conservación del suelo. Y ahí retomaron una fórmula matemática que el Uruguay había diseñado en la década del 60, y lo que dijeron es, no es la mejor fórmula, pero es lo único que hay. Y después esto lo informatizaron, lo pusieron en software libre. Hoy, si yo desde acá puedo entrar con esta computadora y puedo, desde el sistema geográfico referenciado, ver en este momento el grado de conservación de un suelo en Uruguay, ¿no? Entonces, esto hubo primero, desde el lado, una aceptación de que en realidad no tengo todo el conocimiento y tengo que ir experimentando. Entonces, cuando yo trataba de preguntarles cómo lo hicieron, y fuimos muy pragmáticos, tratamos de reflexionar, de pensar, de convocar.
Y otra cosa interesante es que a mí siempre me preguntan, ¿cómo los convencieron los empresarios? Bueno, la ley, antes de aplicarse, hicieron 100 talleres, porque están documentados, en todo el territorio, para explicarle por qué a los empresarios era mejor una ley de conservación del suelo que no tenerla. Entonces, cuando se implementó la ley, todos se acogieron y son, o sea, sobre todo están incluidos todos los productores mayores de 100 hectáreas. Y en realidad no había conocimiento de la temática. Empezaron a generar un espacio reflexivo, una cierta concepción de la política y empezaron a caminar. Y en este proceso es muy interesante la otra dimensión que está acá señalada, que es lo que es la construcción de conocimiento, la co-creación de conocimiento. También en el panel anterior, cuando se señalaba a Matus, él hablaba de la necesidad del diálogo. Él no hablaba de transdisciplina, pero hoy sí, del diálogo de disciplinas y de la relación entre el conocimiento científico y el tácito. En todos estos proyectos que yo estuve analizando, en todos había un equipo transdisciplinario, desde el inicio, o sea, la necesidad de empezar a dialogar las ciencias como elementos de empezar a comprender el problema. También como el laboratorio de innovación, que eso lo voy a plantear más en la tarde, cómo fue el proceso. Pero acá hay un proceso de necesidad de una nueva forma de cómo se construye el conocimiento. Y acá hay otro gran desafío de la universidad. En este proceso que decíamos del diálogo de la política y la ciencia, que siempre el problema es el político y no la ciencia, nosotros tenemos construcciones disciplinares muy fuertes. Entonces, esto, en la medida que en realidad la universidad quiere empezar a trabajar con el entorno y quiere empezar a resolver problemas, en primer lugar, tenemos que generar equipos, primero, interdisciplinarios y hacer transdisciplina. Si no, no lo vamos a lograr. Entonces, ahí hay un cambio necesario de cómo se construye conocimiento. Y las universidades tienen un rol fundamental en este proceso, ¿no? Y también lo otro es incorporar el conocimiento contextual, el conocimiento tácito, que también es central, porque si no, no podemos tener un buen abordaje, una buena comprensión de la temática e incluso la capacidad, sobre todo yo planteo la capacidad reflexiva, pero también es la capacidad de resiliencia, de ser flexibles, pero también la capacidad de responsabilidad. ¿Por qué? Porque en la medida que uno incorpora de alguna forma a los actores en el proceso, tiene mayor capacidad de responsabilidad. Ya no podemos hablar de la contabilidad que siempre es externa, hay alguien que controla, no. Cómo las personas pueden llevar capacidad de responsabilidad en los procesos de transformación social. Entonces, eso es y el otro elemento también interesante es, bueno, cómo comienzo a incluir, o sea, cómo empiezo a generar también nuevas capacidades dentro del Estado para que estos cambios sean posibles. O sea, porque de alguna forma el Estado tiene que empezar a trabajar en estas cuestiones de, bueno, de ser flexible, de ser experimental, pero también tiene que tener capacidad de comunicar y tener capaz de manejar el conflicto, porque en estos procesos son procesos sumamente conflictivos, donde hay actores con poder, nuevos actores que aparecen en la escena. Entonces, el tema cómo empieza a gestionar ese tema conflictivo. Y lo otro que es el fundamental es la conducción multiescalar. Y acá yo tomo mucho el concepto de Seibold. Seibold estudió mucho el área de política pública, sobre todo el éxito de la política en Finlandia de educación y otras políticas sociales en otros países y en el mundo, y lo aplicó a diferentes arenas de política. Y él lo que plantea que hoy cada vez más las políticas más innovadoras son aquellas que le dan cierta autonomía a los espacios locales como para poder, contextualizar, porque si hablamos de que
tenemos que tener capacidad reflexiva, contextualizar los problemas, tenemos que darle cierta autonomía a los espacios para poder resolver sus problemas, pero a su vez tenemos que generar ciertas métricas y ciertas formas de vinculación, porque de alguna forma tenemos que evaluar la política. Si estamos generando recursos públicos, de alguna forma tenemos que generar formas y métricas de evaluación. Entonces, ese es un tema que es muy interesante lo que él plantea. Si bien estamos muy lejos de todo este proceso, lo que sí para mí es interesante es cómo imaginamos un Estado futuro, cómo empezamos a pensar de forma creativa, o sea, seguimos en las narrativas de fallas de Estado, de fallas de mercado, de las lógicas participativas o no participativas de América Latina, y eso como que nos impide ver otros enfoques y otras miradas de cómo innovar en política pública. Y lo más interesante, cuando uno empieza a indagar, hay casos, pero tampoco se conocen, tampoco se difunden, hay pensamiento latinoamericano muy interesante, porque las realidades latinoamericanas son muy diferentes a las de los países europeos, y yo creo que este grupo y este espacio puede dar lugar para ir generando como un grupo que empieza a pensar la problemática y los problemas desde América Latina y desde la región. Sí. No, a ver. Vamos a ver. Yo un poco lo que introduzco es para tratar de un poco de abordar esta complejidad, o sea, tratar de abordar esta complejidad, he interactuado un poco con otros académicos para tratar un poco de testear este marco conceptual, y entonces yo planteo como 3 marcos o 3 espacios que serían necesarios trabajar y como nuevas capacidades. Uno es cómo comprender y gestionar el tema de la incertidumbre, lo desconocido, lo incierto, y ahí tenemos muchos métodos para trabajar futuro, hay muchísimas metodologías. Después, la otra es cómo sintetizamos el conocimiento disciplinar y los actores, cómo la evidencia, ¿no? Porque el proceso de construcción del conocimiento no tiene que ser anterior a la capacidad reflexiva, a cómo entendemos el problema. Primero tenemos que, cómo nosotros entendemos el problema desde los actores que estén involucrados. Esto no quiere decir que sea un proceso, estamos acá también hablando de una nueva democracia, y yo creo que acá no sé si estoy en un área que puedo hablar, pero si estuviera en una conferencia sobre partidos políticos, no creo que sería bienvenida. Porque justamente, si nosotros estamos hablando de una nueva forma de solucionar problemas públicos, implica también una nueva forma de cómo incorporamos a los ciudadanos, o sea, a todos los actores relevantes en un proceso, a todos los stakeholders, como lo quieran llamar. Y ahí estoy hablando de una democracia mucho más deliberativa y no de una democracia representativa. No estoy hablando de la democracia representativa que en realidad venga el representante de la corporación o de la organización que representa, no. O sea, ¿quiénes son los actores relevantes que son capaces de solucionar? Las dos cosas, de solucionar los problemas, pero también de tener una visión estratégica, un framing. O sea, nosotros cuando queremos generar una transformación social, tenemos que generar, comunicar de alguna forma, ¿no? Tener una capacidad reflexiva. Por ejemplo, yo estoy en un grupo de Italia que ha tratado de empezar a trabajar la ciudad como bienes comunes en oposición a lo que son los movimientos de Smart Cities, ¿no? En Europa. Y en ese espacio de pensar la ciudad como bienes comunes, ellos tienen un eslogan muy interesante que dice: la sociedad empieza a correr, la economía la sigue, pero cómo necesitamos cambiar las instituciones y también el derecho, las reglas de juego, como para poder hacer posible este cambio. Entonces, yo creo que en el espacio de política que estemos, tenemos que primero pensar antes de actuar, y después sí, buscar la evidencia. Entonces yo creo que en general ese diálogo entre política y ciencia, esos espacios no se encuentran. Entonces, pero sí cuando se encuentran, tienen soluciones muy interesantes. Entonces, quizás tendremos que empezar a trabajar en esas dimensiones. Y bueno, y la otra gran dimensión es, bueno, cómo nosotros hacemos posible el cambio, ¿no? Para que estas prácticas y estos espacios
tengan mayor capacidad de escalar y de ¿no? dentro de la gestión pública. Ahora voy para atrás. Ahí está. Y acá esta un poco esta presentación está un poco orientada a, la incorporé ahora, pero porque muchas de las preguntas anteriores estaban centradas en el tema de la metodología, ¿no? De qué abordajes metodológicos existen para poder, o sea, abordar estos problemas complejos, inciertos, y en realidad ya existen, hay catálogos de metodologías para abordar estos temas complejos, ya sea el tema futuro, el tema de incertidumbre, también todos los métodos de diálogo, todos los métodos de modelado, que es un poco lo que estuvimos discutiendo, que son los métodos de diálogo, quizás todos los conocen, que son métodos más de co-creación, de coproducción de conocimiento, de cómo se incorporan diferentes actores para tratar de solucionar un tema que implica desde conocimiento transdisciplinar, pero también implica incorporar fundamentalmente los funcionarios que yo digo de línea, de base, también a los ciudadanos. Pero también están los métodos de modelado, que eso es un método muy interesante, el tema de modelado participativo, y del método que es una metodología que va a estar cada vez más, o sea, hacia futuro va a ser cada vez más relevante, porque en los métodos de modelado es la forma como nosotros podemos generar bases de datos acerca de la evidencia. Pero esas bases de datos sobre temas de cambio climático, de suelos, también sobre temas de pobreza, no las tenemos que hacer construidas de lo que los académicos consideran, sino de cómo se da un diálogo con los actores, cómo usan esas bases de datos, cómo interactúan con esas bases de datos. Por ejemplo, en este programa que yo les decía, del MAPA, que primero trabajaron mucho con metodologías de incertidumbre, hicieron diferentes escenarios y a partir de ahí empezaron a construir información, construyeron todo un sistema de modelado, pero lo más interesante es que terminó en una plataforma que se llama El Molino, donde esa información puede ser usada por un productor para mejorar su sistema productivo, puede ser usada por el Estado, pero también puede ser usada por un ciudadano. Entonces acá está de vuelta este tema de ya no más esa dicotomía entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo cuantitativo es muy importante, pero también tiene que dialogar con estas nuevas formas. Entonces esto también es como un gran desafío y hay ejemplos, unos cuantos ejemplos en América Latina, pero que no se conocen porque la mayoría de estos abordajes y estas innovaciones no vienen de la ciencia política. En la mayoría vienen desde la ingeniería y desde la ciencia, que han hecho la mayoría de los aportes en política pública, pero no de la ciencia política. Acá tenemos un debe muy relevante para poner a tonos y empezar a trabajar con estas nuevas formas, estas nuevas metodologías de abordar la complejidad. Y también una otra serie de metodologías que tienen que ver también de cómo trabajar el tema de la comunicación, de las redes, de la flexibilidad jurisdiccional. Hay todo un tema, un gran desafío y toda la conducción experimental multiescalar que toda esta conceptualización en realidad la he realizado desde los casos de estudio y bueno, imaginándome y también comparando algunos otros casos en América Latina, comparando algunos otros casos a nivel internacional. Pero siempre ha sido el proceso inverso, no ha sido desde la teoría, ha sido desde la experiencia de los casos. ¿Ah? Bueno. La otra dimensión que yo creo que es muy importante es, bueno, ¿cómo podemos empezar a poder identificar estos casos? ¿Y qué más necesitamos, ¿no? Entonces, yo lo que sí planteo es que necesitamos nuevas metodologías de evaluación para poder identificar estos procesos. Yo creo que las metodologías de evaluación no son suficientes. Esta adaptación de una metodología de evaluación que está haciendo la Universidad de Arizona la traté de adaptar
para evaluar el Laboratorio de Innovación Pública, que bueno, que un poco en la tarde después les voy a contar, pero el Laboratorio de Innovación Pública ha sido un éxito y este año se pretende continuar y quizás llevar la experiencia en América Latina, pero lo que se planteó desde el inicio es que no había una metodología de evaluación. No se evaluó el proceso del laboratorio y en realidad, si bien el laboratorio tenía como objetivo digitalizar trámites públicos, la mayoría de los indicadores que se habían tomado de la cantidad de personas que participaron en los talleres, en la cantidad de trámites que fueron digitalizados. O sea, que si bien es importante, son generalmente evaluaciones de resultados, pero no se evalúan, por otro lado, las capacidades mejoradas, los nuevos conocimientos, por ejemplo, toda la comprensión que se hizo, toda la etapa previa que tuvo el laboratorio de esa capacidad reflexiva, del equipo transdisciplinario que se armó, de la forma de metodología que se generó, del efecto de red que se generó y de confianza. Tampoco no solamente se analizaron los impactos que tuvieron, porque esto se hicieron procesos experimentales en diferentes ministerios, cómo se generaron sinergias en algunos ministerios y empezaron a identificar, mirá, se puede hacer esto diferente, ¿por qué no lo aplicamos a otras áreas, ¿no?, de políticas? Y a su vez está generando hoy una serie de cambios organizativos y estructurales dentro de la propia organización. Entonces yo creo que acá tenemos que tener más conocimiento de proceso. Y yo creo que ahí también tenemos que más de proceso, más contextual, que nos permita transmitir experiencias innovadoras. En América Latina hay, yo creo que de los años que estoy trabajando, no sé, yo creo que uno puede hacer un catálogo interminable de experiencias aisladas, exitosas en América Latina, que se activan los actores locales, pero después quedan como elementos fragmentados, no se conocen, no sabemos cómo transmitirlo, no sabemos cómo incorporarlo a la administración pública. Entonces, ahí yo creo que tenemos un gran desafío de generar también nuevos marcos de evaluación, ¿no?, para poder entender y comprender y también generar un desarrollo teórico y conceptual para entender las realidades desde América Latina. Entonces, por eso bueno, lo que planteo mucho es la necesidad de tener un enfoque más pragmático, más experimental, más repensar la política como espacio público, como espacio de construcción y de no temer muchas veces a incorporar los actores y de no temer de incorporar muchas veces los actores con poder. Yo creo que a veces fallamos mucho en la capacidad de cómo convocamos, de cómo trabajamos, de cómo reflexionamos sobre... Sé que las realidades son totalmente diferentes, sé que me van a decir que en Colombia hay una corrupción transparente, bueno, todo el tema, la temática, pero entonces, frente a ese tema, que hay corrupción y que los políticos roban y todo eso, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos parados, no hacemos nada? Pero yo creo que desde la ciencia política sí podemos aportar y podemos buscar soluciones y repensar los problemas públicos. Ustedes, por ejemplo, tienen un problema muy relevante que es la droga. Y si ustedes se han puesto a pensar, la droga siempre se ha conceptualizado como un delito. Entonces, las medidas, esa conceptualización dominante hace pensar todas las políticas como formas de combatir el delito. Y nadie analiza las causas más profundas de la droga, que cuando uno va a contextos críticos tienen que ver con poblaciones muy desfavorecidas, problemas de pobreza, pero también tiene que ver con otros problemas, entonces, más fuertes de cómo se organiza el sistema político y las relaciones. Entonces, yo creo que ahí hay un rol de la academia también, de dar un giro, de repensar, de plantear los problemas de otra perspectiva, de construir más equipos transdisciplinares. Y acá una cuestión que me parece muy importante a nivel internacional, y bueno, y ahora ya vamos a tener experiencias en América Latina, las universidades están transitando hacia una nueva forma de producción de conocimiento.
¿no? En algunas universidades están generando laboratorios, en otras universidades, como yo este año participé en Inglaterra, está generando un proyecto que se llama coproducción de conocimiento, donde ya las universidades empiezan a trabajar con las comunidades para resolver problemas. Por ejemplo, yo participé en un proyecto que era resolver los problemas de seguridad que tenía en Inglaterra. Y desde el lado de la universidad fue muy interesante porque la universidad empezó a decir, bueno, para poder abordar este problema necesitamos el conocimiento de politólogo, pero necesitamos el conocimiento también de médicos, necesitamos el conocimiento de psicólogos, necesitamos el conocimiento de las ONG, necesitamos conocimiento de una multiplicidad de actores. Entonces, ahí la universidad está empezando a generar un nuevo rol de articulador, de vinculador de todos estos procesos. Podrían hacer algo similar en el tema de la droga. O sea, no sé, yo creo que hay que generar esa interacción y también no solamente incorporar a las diferentes disciplinas, sino que en este proceso se reflexiona también con algunos actores relevantes del proceso, con funcionarios directamente que están involucrados en los temas y otros, para comenzar a pensar los problemas desde una perspectiva diferente. Entonces, para mí, un poco el gran desafío es repensar ese diálogo entre política, ciencia y sociedad, o sea, como gran desafío, ¿no?, de la sociedad. Y en ese gran desafío, yo creo que la universidad, por más que las universidades son milenarias y nos cuesta muchas veces innovar, siempre hay algunos espacios pequeños para la innovación y yo creo que, bueno, en todas las universidades del mundo, pero también las universidades latinoamericanas, podrían comenzar a hacer semillas para empezar a pensar los problemas, conceptualizarlos de una lógica diferente. Me pareció muy interesante la incorporación de Matus, porque digo, yo he trabajado mucho con esa perspectiva que me gusta, pero también podemos incorporar otros autores latinoamericanos justamente de plantear, o sea, de reflexionar, pero también, si no tenemos todo el conocimiento, experimentar. Y si nos equivocamos, pero seguimos, ¿no?, generando y trabajando. Entonces, ahí un poco, esta presentación es un estado futuro, no es el estado que está hoy. Pero el desafío, yo creo que es para todos, y todos los jóvenes que están acá, y toda la gente que trabaja, es pensar creativamente. ¿Y sabe lo que quiere? Un equipo transdisciplinario. Entonces, algo está cambiando. O sea, creo que ahí no es todo culpa de los organismos, porque muchas veces es todo culpa de los organismos. Muchas veces cuando se negocian préstamos, no hay desde la otra contraparte ni una expertise, ni un plantear que las cosas se hagan diferentes. Entonces, yo creo que lo que a mí más me motiva mucho en toda esta carrera, que muchas veces es bastante compleja y que hay mucha crítica, es pensar creativamente, pensar soluciones diferentes y empezar desde América Latina, pensar a América Latina con nuevos marcos conceptuales y apoyándonos mucho en nuestros marcos teóricos. Yo creo que eso es un gran debe y como decía también Eduardo al principio, cuando inició también en el panel anterior, que me pareció muy interesante, estamos en el momento que ya América Latina tiene una capacidad crítica en cuanto a la temática de política pública que habilita, ¿no?, generar con fuerza un grupo que empiece a plantear estas temáticas y estos temas y estas problemáticas que ayude realmente a resolver los problemas de pobreza, de marginación que tiene América Latina y que hasta ahora las políticas que hemos tenido, por más indicadores que tengamos, que disminuyó la pobreza, lo que es raro que las políticas en América Latina no han solucionado el tema de desigualdad y yo lo digo con total autoridad, que si bien somos nosotros la sociedad menos desigual de toda América Latina, que es Uruguay, se hicieron durante estos últimos años de políticas sociales y el Gini, que mide la desigualdad social, cambió un 0,5. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sociedades que eran sumamente desintegradas en la primera mitad del siglo XX son totalmente desintegradas, mucho más sectorializadas, ¿no? Y estamos hablando de Uruguay, que según todos los libros dicen que es la democracia más consolidada de la región.
Entonces, ahí yo creo que también es que repensar los temas de pobreza, no hemos podido ni los temas de medio ambiente, ni de recursos naturales, o sea, yo creo que hay una cantidad de desafíos y de debates, entonces, un poco la presentación, más que del marco teórico, está, o sea, es más bien una reflexión, es un proceso de construcción, no es algo terminado. Y es un proceso que, bueno, que lo que yo le agradezco mucho a todos los participantes es bueno, que hagan críticas, que hagan comentarios, que hagan aportes, porque, bueno, esto puede llevar a, bueno, a una mayor construcción, ¿no?, de estas ideas y estos enfoques y repensar un poco las políticas públicas desde América Latina. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Creo que ahí tenemos una visión distinta del pragmatismo, desde una perspectiva distinta, cómo podemos usar el pragmatismo. Si por la mañana vimos la parte también pragmatismo para ver cómo funcionan las políticas, entender su funcionamiento, pues hoy también tenemos una visión de pragmatismo con esta presentación excelente sobre cómo empezar a pensar, a resolver los problemas y no solamente a analizarlos, estudiarlos, ¿no? Yo creo que es un poco la riqueza de ese enfoque que permite ese juego según lo que uno busca o necesita. Entonces yo creo que se puede hacer unas preguntas, no sé cómo actuamos, tal vez. Unas preguntas aquí. Esperen que prendan la luz y pues daremos paso de la misma forma que en los paneles anteriores. Las preguntas que tengan, por favor, levantar la mano y al final la doctora resuelve todas las preguntas. Sí. Pues muy buenas tardes para todos. Primero que todo, pues muchísimas gracias. Ha sido una exposición muy interesante. Yo tengo realmente, son dos críticas y una pregunta. La primera crítica va enfocada hacia lo que uno llama desde el desarrollo el ajuste institucional. Considero que el ajuste es fundamental teniendo en cuenta pues, dos cosas. La primera, que el ajuste te da la capacidad de renovar las funciones por las que está hecha una institución. Si tú quieres materializar una ley, quieres materializar una ordenanza y en sí quieres materializar una política pública, tienes que ser consciente que el ajuste institucional te va a dar a ti la posibilidad no solamente de que esa institución siga ejerciendo en sí, sino que tenga nuevas capacidades, logre mayores innovaciones, genere nuevos productos y, por decirlo así, ya no sean las mismas preguntas, sino que dé mejores respuestas. Entonces, pues por ese lado está. El otro lado que sí lo vi, pero lo vi como muy, digamos que lo vi de una forma un poco más, como en minúsculas, como lo dirían muchos politólogos, es el tema de la accountability, o sea, la rendición de cuentas. La rendición de cuentas de una u otra forma te da un insumo constante sobre realmente qué está pasando en la política pública. Pero no solamente qué está pasando en la política pública, sino cuáles son las visiones y cuál es la cosmovisión y la cultura que tienen los mismos actores para de una u otra forma ser conscientes de qué manera estas personas están viendo la problemática, qué tan grande es y realmente cuál es la magnitud de la problemática como tal. La pregunta mía va enfocada hacia si esa gobernanza pragmática de una u otra forma tiene elementos que lleven a la práctica, no solamente en grandes escalas, sino en pequeñas escalas, la generación como de nuevos conocimientos, de nuevas soluciones, o la integración, por decirlo así, no solamente de nuevas disciplinas, sino de lo que llamamos en política pública, nuevos indicadores que den cuenta sobre cómo resolver esa realidad o cómo generar menos problemáticas dando soluciones de carácter como alternativo. Esto lo digo, digamos, teniendo en cuenta un concepto que estamos manejando ahorita en el CIDER, que es el tema de la gobernanza del agua. La gobernanza del agua de una u otra forma intenta es llevar una reflexión como la que nos contabas ahora sobre una cuenca, en la cual los actores no solamente se fijan en las problemáticas que hay alrededor del agua, sino dan cuenta de cómo esas problemáticas pueden llegar a estar conexas con otras problemáticas que hay en el territorio y de qué manera esos modelos de gobernanza del agua logran no solamente ejercer nuevas
digamos, como darle luz a nuevos actores que están en conflicto, sino generar modelos de análisis y con ello llevar a cabo nuevas recomendaciones. Entonces, es eso. Muchas gracias. Una pregunta concreta para la profesora Cristina, y es cómo garantizar esa coproducción de conocimiento, esa coproducción de políticas, ¿cierto? Cómo garantizar la metagobernanza de esta idea, reconociendo que algunos sectores, algunas áreas, algunos regímenes, dominios de política pública sí necesitan jerarquías o necesitan mecanismos de mercado, ¿cierto? No todo es coparticipación, coproducción, etcétera. Me refiero concretamente a lo que tiene que ver con capacidades estatales fiscales, lo que tiene que ver con política de defensa, ¿cierto? Donde no necesariamente este modelo es funcional, de hecho puede generar bastantes problemas. Entonces, ¿cómo garantizar primero la metagobernanza de este modelo que nos presentas? Y segundo, ¿cómo poner a conversar todo esto con otras formas de gobernanza más de estilo jerárquico o de mecanismos de mercado? Profesora, muy buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Yo quisiera hacerle una pregunta sobre un punto muy concreto que usted tenía en una de las diapositivas y que digamos, por el acercamiento que yo he tenido con las políticas públicas aquí en Colombia, específicamente en el caso de Medellín, he diagnosticado como un factor problemático, y es el tema de la confianza entre los actores, que es un punto que usted tocaba en una de las diapositivas, porque uno encuentra que a veces para posibilitar esos procesos participativos en las políticas públicas, una de las grandes dificultades son esas desconfianzas históricas que hay entre actores de la sociedad civil, del Estado, del mercado. Entonces, por ejemplo, actores de los movimientos sociales que no confían en actores institucionales, actores institucionales que no confían en actores de los movimientos sociales, ¿cierto? Hacen acusaciones también frente a actores privados, etcétera. Es decir, una red de conflicto, ¿cierto? Y una serie de desconfianzas que a veces imposibilita incluso empezar procesos participativos. La pregunta muy concreta, profesora, es si usted de pronto en sus estudios ha podido mirar en casos concretos qué tipo de herramientas o qué tipo de procesos se pueden utilizar para fortalecer esas confianzas que son tan importantes en los procesos participativos, y si de pronto no lo ha detectado, ¿qué sugeriría usted? No tanto pues como en el campo de decir qué nos sugiere para Colombia, que esa es la pregunta pues que a veces a uno le queda pues como un poco grande por el tema contextual, no tanto eso, sino más bien usted que ha detectado en sus investigaciones. Y muchas gracias de nuevo. ¿Y la última pregunta aquí? Ah, ok, perfecto. Ah, una segunda ronda ahorita, perfecto. No, si quieres que responda la doctora ahí. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, la primera tú me hiciste dos preguntas. Una, el tema de la jerarquía, de la ley de las ordenanzas. Yo creo que eso es una concepción bastante muy jerárquica, muy weberiana, ¿no? En el tema, por ejemplo, esto de la ley de suelos. La ley de suelos, esta que se implementó y que fue exitosa desde la década del 83, nunca se cumplió la ley. O sea, la mayoría tenemos el dicho latinoamericano, las leyes se acatan pero no se cumplen. Tenemos muchísimas leyes que nunca se cumplieron. Y si las leyes ambientales, muchísimas, tenemos de todos los colores. Entonces, por más que tengamos un estatuto jurídico, pero si no tenemos actores que reflexionen y que lleven y están convencidos de ese proceso, porque la ley, hasta que no subió un ministro, que había un grupo y dicen, bueno, tenemos que trabajar realmente en la conservación de la ley recién se implementó en el 2013 y la ley era del año 1983. Entonces, el tema de tener legislaciones no garantiza si los actores no se movilizan y no entienden los problemas. O sea, en América Latina somos exitosísimos en generar legislaciones que después no se cumplen. Eso. Lo otro, el tema de rendición de cuentas. Yo creo que nosotros tenemos también un modelo de considerar el modelo de cómo rendimos, o sea, siempre hay un concepto externo de rendición de cuentas desde el lado externo. Toda esta forma de generar política implica formas de evaluación y de monitoreo, pero también implica incorporar la ciudadanía de otra perspectiva. Y es lo que señalaba Ostrom cuando estudió multiplicidad de comunidades locales, que ella lo que decía era que la capacidad de conservar el medio ambiente en la
millones de, o sea, los 100 casos que analizó Ostrom, era en la medida que las comunidades locales y las comunidades indígenas eran capaces de cuidar el medio ambiente. En las últimas conferencias, antes de morir, lo que decía, habrá 20.000 conferencias de gobernanza global y 20.000 legislaciones, pero los ciudadanos no somos conscientes, ¿no?, del impacto medioambiental y empezamos a trabajar en el medio ambiente, no vamos a tener ninguna respuesta a la temática. Entonces, yo creo que ahí, desde esta perspectiva, lo que nos está planteando más, o sea, una capacidad mucho más reflexiva desde el actor y no de la evaluación tan jerárquica o legal, como tendemos a analizar los procesos. Nosotros cuando analizamos capacidades, primero empezamos instituciones, organizaciones, ¿no?, pero no analizamos el proceso. Lo otro, la otra pregunta, sí, me parece, ¿quién garantiza la coproducción? Dentro de mi concepción, la que yo planteo, yo tengo una concepción de gobernanza estadocéntrica, formada con Guy Peters, o sea, y creo que acá el Estado cumple un papel central de conductor y de garantizador de los bienes públicos. Al inicio, cuando señalé que necesitamos construir un nuevo espacio público, ¿no?, hay alguien que tiene que conducir, porque si no terminamos con una lógica dominante de mercado. Y en los casos que yo estoy señalando, el Estado tuvo un rol central, tanto en Chile como en Uruguay, de garantizar una política. Bueno, lo que yo quiero es garantizar bienes públicos, quiero garantizar medios de la naturaleza, el agua, ¿no?, el suelo, bueno, otros componentes. Pero si no tenemos, o sea, si no repensamos el rol de conductor del espacio como garantía de los bienes públicos, por más que estoy totalmente de acuerdo, por más co-creación, coproducción que hagas, lo que quieras, de alguna forma alguien tiene que conducir los procesos de transformación social. Y yo creo que acá hay un gran tema de repensar, por eso el Estado futuro, y dentro de ese repensar ese Estado futuro es cómo volvemos a generar valores públicos, que fueron muy perdidos por una lógica, o sea, nosotros hasta estuvimos muy dominados por una gobernanza de mercado, donde el mercado fue el que sigue conduciendo muchos procesos de transformaciones en las ciudades, en el uso de los recursos. En América Latina es un claro ejemplo que sigue dominando una gobernanza de mercado. Pero tenemos que explicitar que esa gobernanza es de mercado y qué nuevos roles tendría que cumplir el Estado. Pero también el Estado tiene que abordar los problemas desde otra perspectiva, con otra metodología, con otra forma de abordar la complejidad. Eso me parece interesante. Y bueno, y el tema de la confianza y de los procesos de participación. En América Latina, desde la década del 90, cuando se generaron, América Latina en la década del 80, en los 90 generó tres grandes políticas: privatización, descentralización y la otra, políticas sociales. Y en el análisis que yo hacía de las políticas, de los procesos participativos de la gobernanza de las políticas de descentralización en la década del 90, fue muy interesante porque ahí el BID, y yo el otro día discutiendo un poco planteaba cómo en América Latina hubo un grupo muy fuerte que trabajó el concepto de territorio, de pensar el territorio, y el BID en realidad en los procesos, ahí que fue bastante, ahí hay toda una discusión teórica muy fuerte con la Academia Latinoamericana, planteó no, los procesos de descentralización se tienen que hacer más desde concentración, en realidad se tienen que generar procesos participativos donde se legitiman políticas, pero no son espacios donde realmente los ciudadanos son convocados a resolver alguna política. Entonces el problema que tenemos hoy es que tenemos una gran desconfianza, porque se han generado millones y millones de espacios en América Latina, a nivel local, donde se convocan a los actores locales para consultarlos, pero en realidad eso termina siendo un buzón de demandas. Pero nadie le consulta sobre la política. La política ya está definida, está el marco lógico, están los indicadores, está todo definido. Ni presupuesto tienen en el territorio. Entonces, claro, la lógica de generar confianza implica con otra forma de cómo convocás y de ser ético también como convocás. O sea, en estas formas, cuando vos convocás a la población a resolver problemas concretos y problemas que le importan y que son de su interés y que hacen a la comunidad, hay ejemplos exitosísimos en América Latina.
Ostrom la teoría la desarrolló en base a las comunidades latinoamericanas, lo hemos perdido. O sea, la teoría de Ostrom, los dos grandes bases de datos son todas las comunidades latinoamericanas e indígenas y de Asia, y eso lo hemos perdido totalmente. O sea, la capacidad de gestionar los bienes comunes. Entonces, lo que pasa es que la forma de gobernanza liberal, y la forma como convocamos en los espacios participativos, o sea, en general, las personas que trabajan en el territorio generan después, o sea, los convocan, la gente participa, pero como después no ve que hay solución a su problema concreto, eso genera desconfianza, desmotivación, y la gente no termina participando. Entonces yo creo que ahí es un cambio de qué forma se convoca y para qué se convoca a la población. Entonces, esto es lo que estoy pensando. Lo que tenemos que nosotros imaginar es nuevas formas de pensar, de dónde están los problemas, de qué forma podemos repensar la forma de cómo América Latina puede solucionar estos problemas, generar capital social y generar capital relacional, que son una de las grandes debilidades que tenemos también como sociedad, ¿no? Entonces, ahí hay varios desafíos, pero bueno, uno puede ser la inacción, la otra opción puede ser empezar a pensar, y capaz acá tengo un esfuerzo bastante pragmático, ¿no? Que capaz nos equivocamos, pero hay varios caminos posibles, pero bueno, tomemos uno y empecemos a trabajar en repensar, nuevos enfoques teóricos, metodológicos de pensar América Latina desde América Latina. ¿Otra ronda? Ahí creo que viene una pregunta por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Estaba aquí. Okay. 3 últimas preguntas. Muchas gracias. Doctora, dentro de las investigaciones que usted viene adelantando, ¿ha identificado o conoce de casos de estrategias de movilidad ciudadana o estrategias de organización comunitaria que de alguna manera hayan sido importantes al presionar para que los gobernantes ejecuten eficientemente las políticas públicas? Allá atrás había una pregunta. Atrás. Allá. Gracias. Buenas tardes, doctora Cristina. Esta es la segunda vez que la veo ya en esta semana. A ver, la pregunta es muy sencilla y usted habla ahorita de que el enfoque de la política pública es más eficiente, no si se mira desde la perspectiva de la universalización de la política pública, sino desde la especificidad de la política pública. En ese orden de ideas, la política pública como acción de estados, uno entiende o comprende que tiene dos fuentes. Una, o cómo sale la acción de Estado vía programas o vía proyectos, ¿cierto? El tema de la ciencia política ya es qué hago yo para poder llegar al poder, y el de la política pública es qué hacer con ese poder. Y una vez yo formule ese programa o ese proyecto, ahí ya miro un tema de gestión y de gobernanza. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo cree usted que puede ser más eficiente el tema de la política pública si el sistema político administrativo, particularmente de un país como Colombia, se articula más al actor académico? ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces con esas dos terminaríamos la segunda ronda. Bueno, en el tema de estrategias y de movilizaciones ciudadanas, o sea, en América Latina, bueno, por lo menos, hay, bueno, algunos lo catalogan como innovación social, yo no lo quisiera catalogar de esa forma, pero porque muchas veces el concepto de innovación social se confunde con el concepto de innovación, emprendedurismo.
pero sí en los últimos años en América Latina, y sobre todo del lado de los movimientos jóvenes, ha habido una serie de movilizaciones, sobre todo el tema de las movilizaciones de bicicletas en América Latina ha sido un movimiento muy interesante, en Uruguay, en Chile, de los que conozco, que los jóvenes empezaron a organizarse y empezaron a presionar, y por ejemplo ahora ya, por ejemplo en Santiago, ya tenés bicisendas, y primero hacían manifestaciones, los días de la luna llena, cortaban el tráfico, ¿no? para alguna forma tener un espacio. Entonces hay nuevas manifestaciones y no hay nuevas movilizaciones que de alguna forma no solamente los procesos son de arriba, ¿no? Abajo, que sino también hay movilizaciones ciudadanas y sobre todo en los nuevos espacios, ¿no? De jóvenes que yo digo tengo bastante, también por ejemplo en el área de gobierno abierto en América Latina. Están trabajando de una forma muy interesante una serie de grupos jóvenes que ellos dicen que son activistas, que no son académicos, y que bueno, yo acompañé una serie de esos procesos, pero que también han generado, por ejemplo, en Uruguay en un momento el tema de gobierno abierto estaba muy cerrado, estaba la academia y todo, entonces ellos empezaron a presionar este grupo de jóvenes que han generado una serie de movimientos y se abrió el proceso de gobierno abierto y que si no hubiera sido por ellos no se hubiera hecho posible. Entonces digo, hay algunos espacios que uno ve que de alguna forma las movilizaciones de ciudadanas y también las nuevas tecnologías, porque también acá tenemos, ¿no?, las nuevas tecnologías de la información también como están ayudando a generar procesos ya no es el Estado el que abre el proceso o es el Estado que establece las bicisendas, sino es que la presión y la movilización de los ciudadanos hace que se incorporen, ¿no?, nuevas medidas, ¿no? Y la otra pregunta, no sé si la pude entender bien porque no entendí, o sea, si bien por un lado lo que decías había, o sea, desde el lado, o sea, los políticos ganan y ya tienen su programa y sus proyectos, entonces no hay capacidad. ¿Qué capacidad? No sé, pero después al final señalaste que hay una articulación con la academia. No me quedó claro cuál era la pregunta. O sea, porque si entonces están articulados con la academia tiene que hacer algo para mejorar la información que venda a los políticos. No me quedó claro cuál era la pregunta que estaba detrás, que hay un problema muy claro en todo esta nueva forma de repensar la política, es la gran discrecionalidad, el poder político, el uso del poder político muchas veces para programas, pero muchas veces, yo he estado en negociaciones importantes, muchas veces en negociaciones de temas de política pública con los gobiernos que piden préstamos y muchas veces desde la contraparte del Estado hay muy poca creatividad, mucho capacidad de pensar, no, los problemas se podrían hacer o plantear desde otra perspectiva. Yo quizás seré una optimista, pero creo que sí, no, o sea, tomemos las grandes decisiones, la ideología, el gran capital, la política, porque acá entre todas las críticas, yo jamás escuché acá la crítica de la ciencia en la universidad, todos los políticos, o sea, yo creo que como ciudad tenemos que tener responsabilidad y co-construir, o sea, un nuevo sistema social y repensar la sociedad en América Latina y desde el ámbito que estemos, o sea, empezar a pensar creativamente para resolver problemas públicos. Perfecto. Bueno. Muchas gracias. Los invitamos a nuestro segundo receso. Por favor, 15 minutos para dirigirse a cada una de las aulas según el panel que cada uno haya elegido. Les recuerdo que en este salón quedaría los enfoques narrativos e interpretativos. En el salón auxiliar quedarían otros enfoques y en el semicircular con el doctor Zitún para ampliar un poco más aspectos de metodología. Gracias.